Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 21 de agosto del 2024 y estamos transmitiendo a manera de prueba también, ¿no? A través de Rumble. Claro que esto lo vamos a replicar en otras plataformas también, ¿no? Pero esto es algo corto nada más, información que quería compartir con ustedes antes que se me olvide o se me pase. Primero vamos a ver algunos datos estadísticos en referencia a la población mundial. Este es un tema que está en boca de muchos, pero no se habla demasiado, especialmente en estos últimos tiempos, ¿no? De tanta controversia política, al menos en los Estados Unidos. En los últimos 100 años, las tasas de natalidad mundiales han experimentado cambios importantes que reflejan transformaciones demográficas, económicas y sociales más amplias. Ahora, la historia de cuáles son las tendencias. A mediados del siglo XX, alrededor de 1950, la tasa bruta de natalidad mundial era de aproximadamente 37.8 nacimientos por cada 1000 personas. Esa tasa de natalidad ha experimentado un descenso constante a lo largo de décadas, hasta llegar a aproximadamente 17.3 o 17.4 nacimientos por cada 1000 personas en el año 2023, lo que representa una disminución de casi el 54% durante ese periodo. Con respecto a datos más recientes, la tasa de natalidad para el año 2024 se ha reportado en 17.299 nacimientos por cada 1000 personas, lo que indica un descenso leve pero continuo con respecto a los años anteriores. En esa tendencia de descenso, podemos notar que el número ha sido relativamente constante, es decir, continúa bajando, con descensos anuales que van desde el 0.27% hasta más del 2% en algunos años, en particular a principios del siglo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones con respecto a esto? De cara al futuro, estas proyecciones, estas tendencias indican que la tasa de natalidad seguirá cayendo y se espera que se sitúe en torno al 14.6% en el año 2050, lo cual indica una reducción adicional del 17% con respecto a las tasas de natalidad actuales. Ahora, ¿cuáles serían las razones de esta disminución? Las estadísticas dicen que posiblemente se debe al desarrollo económico, que a medida que los países se desarrollan económicamente, suele haber una tendencia a que las familias sean de menor tamaño debido al aumento de la educación, la urbanización y la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. Esto es lo que se dice comúnmente, ¿no? La salud y la educación también, ¿no? La mejora del acceso, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos, ¿no? La educación, especialmente para las mujeres, y la mejora de los servicios de salud, supuestamente han contribuido a reducir las tasas de natalidad. También cambios culturales, el cambio de las normas sociales en torno al tamaño de la familia, el retraso del matrimonio y el costo de criar a los hijos, especialmente en economías modernas. Esto obviamente tiene un impacto mundial. Esta disminución de tasa de natalidad tiene consecuencias para el crecimiento de la población mundial, que se espera que se desacelere significativamente. La tasa de crecimiento de población mundial ya ha disminuido alrededor de 1,8% en 1920, de ese año, ¿no? Hasta alrededor de 1,05% en el 2023. Otro factor
que influye mundialmente, ¿no? Que tiene un impacto mundial, es el envejecimiento de la población. Con menos nacimientos y una mayor expectativa de vida, muchas regiones del planeta enfrentan un envejecimiento de la población, lo cual podría generar desafíos económicos, como por ejemplo escasez de mano de obra y mayores costos de atención médica. Y esto por no mencionar los servicios de seguridad social, ¿no? Siempre una población joven es la que sostiene a la población de mayor edad, que con sus impuestos supuestamente paga las pensiones de la población de mayor edad, ¿no? Si hay menos personas jóvenes y más personas de mayor edad, ¿cómo se va a solventar las pensiones de las personas de mayor edad? Supuestamente, ¿no? Si es que, como la gran mayoría de la población en el planeta, no tienen pues ahorros propios, ¿no? O pensión de jubilación independiente fuera del sistema de un gobierno. Ahora, variaciones regionales también, deberíamos mencionar esto, ¿no? Si bien la tendencia global es descendente, existen diferencias regionales significativas, como por ejemplo en los países de África, según las estadísticas, todavía puede haber algunos países con tasas de natalidad más altas en comparación con Europa o Asia Oriental, ¿no? Donde esas tasas se han desplomado debido a diversas políticas socioeconómicas y cambios culturales. Obviamente hay un debate público respecto a esto, ¿no? Existe una creciente preocupación entre mucha gente, como se refleja en publicaciones, en posts de redes sociales como X, sobre las implicaciones de estas tendencias, incluidas las discusiones sobre el colapso de la población, la sostenibilidad económica y los cambios culturales hacia la valoración del trabajo por sobre la familia. Así que este resumen de datos refleja tanto datos estadísticos como discurso público sobre el tema, lo cual ilustra una compleja interacción de tendencias demográficas con implicaciones económicas, sociales y políticas en todo el mundo, como estamos tratando de explicar. Y hay muchas publicaciones, pues, ¿no? que podemos ver, artículos que podemos leer. Obviamente hay información también contradictoria. Si ustedes van a ir a la información que tienen los medios masivos de noticias u organizaciones globalistas como las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? O el Foro Económico Mundial, ¿no? Van a seguir viendo titulares que digan seguramente que hay que reducir todavía la población, que somos muchos, que no es sostenible. Esa es la palabrita preferida de esta gente, ¿no? La sostenibilidad. Que el planeta tiene que ser sostenible, ¿no? Como si no hubiera lugar o recursos para tanta gente en el planeta. El planeta es inmenso, obviamente, ¿no? Pero ¿qué me llevó todo esto, ¿no? a investigar toda esta información? Me llevó esta publicación de Farsad en X, quien estaba reflexionando también respecto a este tema, ¿no? Y aquí en su publicación puso esto que me gustaría compartirlo con ustedes. Y vamos a tratar de desmenuzarlo línea por línea, porque está interesante, ¿no? Lo que dice. Dice aquí, la caída de la tasa de natalidad es mucho peor de lo que se piensa. Una de las cosas más importantes de las que me he dado cuenta, dice él, desde que me convertí en padre hace 3 meses, es que paso una cantidad obscena de tiempo pensando en el futuro. Esto se debe a que quiero que mi hijo tenga el mejor lugar posible para crecer. Y por eso paso demasiado tiempo observando cómo funciona la sociedad actual y dónde están las debilidades. Lo que se está volviendo dolorosamente claro es que todo está roto, según su análisis, ¿no? Dice, nuestro gobierno gasta demasiado y nunca dice la verdad. Nuestras corporaciones están demasiado infladas, rara vez innovan y se sienten más que cómodas, reduciendo la cantidad
se refiere de productos o servicios, ¿no? Con el tiempo, mientras lo único que les importa es aumentar sus márgenes de ganancia. Nuestros medios de comunicación masivos o dominantes son una vergüenza nacional y no son más que una máquina de propaganda para el gobierno. Ahora estoy, dice él, lleno de una sensación de pavor, constantemente lleno de pavor. Siento que un buen futuro es casi imposible dada la cantidad de cosas que están completamente rotas hoy. Es decir, que no funcionan, ¿no? Sin embargo, también agrega aquí en un párrafo, en el siguiente párrafo, ¿no? Dice, como contradiciéndose, dice, cuando empiezo a pensar en el pasado y lo comparo con el presente, me doy cuenta que las cosas son mucho mejores que antes, por lo que me da esperanza pensar que es posible un futuro mejor con suficiente esfuerzo y dolor, dice, ¿no? Aquí hay un par de cositas que, bueno, en realidad tres, ¿no? Número uno, inmediatamente de un párrafo al otro se contradice. Y además no explica por qué se da cuenta que las cosas son mucho mejor hoy que antes, ¿no? No dice por qué, como para tener un contexto de lo que está tratando de explicar. ¿Y por qué tendría que haber dolor, no? Yo supongo que existe un mejor futuro, es posible un mejor futuro. Eso sí, con suficiente esfuerzo, pero no necesariamente con dolor, ¿no? Pero bueno, aquí continuando dice, pero este es el gran problema. Y esta es su reflexión principal. Dice, si no hubiera tenido un hijo, nunca me habría sentido tan motivado como para hacer del futuro un lugar mejor. Y entonces me di cuenta que la tasa de natalidad en descenso no es solo un simple problema matemático, sino que fundamentalmente desincentiva a la civilización a mirar hacia adelante. Y sí, bueno, obviamente puede ser una consecuencia casi directa, ¿no? Indirecta, el hecho de que los seres humanos, al no tener hijos, ya no se preocupen tanto por cuál es el futuro. Es algo normal que un padre se preocupe por el futuro de sus hijos, ¿no? Y esto lo ha mencionado Ileana muchas veces en nuestros videos. Realmente todo lo que estamos tratando de hacer hoy es pensando en qué futuro les espera a los hijos. No importa si tus hijos son de 3 meses de edad, como en este caso, el caso de Farzad, o si ya son adultos, ¿no? Los que tenemos hijos siempre nos vamos a preocupar por cuál es el futuro que les espera, siempre. Y sí, esto es la empatía básica del ser humano, que siempre se preocupa por los hijos principalmente, ¿no? Por su familia directa, más cercana. Y obviamente, en segundo lugar ya, por el resto de personas, ¿no? La empatía es lo que nos hace seres humanos. Continuando, aquí Farzad dice, esto significa que ahora hay menos personas, más que nunca en la historia reciente registrada, que no tienen ese hijo, lo que hace que sea dolorosamente obvio lo roto que está todo y cuán desesperadamente necesitamos mejorar todo para nuestros hijos. En cambio, dice, ¿no? Estamos distraídos cada vez más por maravillas tecnológicas que se optimizarán al máximo para desviar tu atención de la realidad mediante algoritmos de inteligencia artificial. Estamos distraídos por productos y servicios asombrosos o por destinos increíbles para ir a visitar, ¿no? Como turista. Estamos distraídos por las plataformas de redes sociales que hacen que sea extremadamente difícil dejar de prestarles atención. Y luego
reflexiona, ¿no? Realmente estamos en una situación muy, muy peligrosa. Necesitamos que más personas se pronuncien sobre las cosas que tienen que ser arregladas. Necesitamos más empresarios que aborden problemas difíciles. Necesitamos más funcionarios públicos que tengan en mente el mejor interés de las personas. Necesitamos mucho. Pero más importante que todo, necesitamos más niños. Los niños son el futuro y sin ellos el futuro desaparecerá, literalmente, ¿no? Y bueno, aquí le agradece a alguien por la inspiración. En fin, es cierto que el tener hijos a uno lo hace tener posiblemente una visión mucho más amplia de nuestro entorno, ¿no? Preocuparnos incluso hasta un poco más de la política a medida que avanza el tiempo y a medida que ves que eh, el futuro no necesariamente es el mejor que puedas esperar. Uno siempre tiene esperanza, ¿no? Pero, en todo caso, el futuro mejorado se hace paso a paso. No se puede mejorar el planeta de un día para el otro. Esto es obvio, ¿no? Porque los que han intentado tomar control de la población no lo han hecho tampoco de un día para otro. Esto lleva siglos, es un plan de siglos, de generación tras generación. Y por el lado de las personas más jóvenes, ¿no? No quiero utilizar pues los términos que utiliza la mayoría de pues generación X, generación Z, millennials y etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de los más jóvenes es también comprensible, es entendible que viendo cómo está la situación mundial en la actualidad, no deseen tener hijos. Muchas personas con sentido común podrían pensar, ¿no? Jóvenes, no solamente en la tremenda responsabilidad que es tener hijos, sino también a qué mundo van a traer a esos hijos, ¿no? Ese es el otro lado de cuál sería la razón por la cual las tasas de natalidad se están reduciendo. Ahora, también, si nos ponemos un poco más conspiranoicos, podríamos echarle la culpa pues a las narrativas, ideologías globalistas que incentivan pues a que los roles tradicionales o los valores tradicionales de la familia se desechen por alcanzar algún tipo de objetivo personal, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, con respecto a una carrera, ¿no? Que uno quiera seguir, el ser profesional, ¿no? El lograr objetivos profesionales en alguna profesión, ¿no? Todo eso es comprensible y mucha gente joven seguramente va a intentar hacer eso antes de pensar si quieren tener hijos. Pero también podríamos visualizar un tipo de círculo vicioso cuando vemos que si algunas personas han en realidad decidido esperar a lograr sus objetivos profesionales, individuales, para tener hijos, al momento en que piensan o se sienten listos para tenerlos, ven que el mundo es un circo, como lo que estamos viendo hoy, y pueden, obviamente, pensarlo más de una vez si es que es algo correcto traer niños al mundo. Ahora, desde todo punto de vista, el engendrar hijos, el criarlos, es una bendición, es una experiencia que no se compara absolutamente a nada, a ninguna otra experiencia humana. Y es una experiencia, si bien es cierto, de gran responsabilidad y muy difícil, pero también
a la vez es muy grata, es muy grata, es una sensación de felicidad indescriptible el poder ver a tus hijos, no solamente crecer, sino verlos desarrollados, verlos adultos, verlos que logran poco a poco obtener lo que se han trazado en la vida o lograr ser independientes, ¿no? Eso es algo que lamentablemente mucha gente joven se va a perder. Ya sea porque los valores tradicionales o antiguos se están perdiendo o porque la situación mundial nos está llevando a, a, a que la gente joven decida no tener más hijos. Cualquiera que sean estas las razones, siempre va a ser tan difícil como tan grato el tener hijos, criar hijos y lograr verlos desarrollarse, ¿no? Pienso yo, desde mi punto de vista, uno de los máximos objetivos y las más grandes satisfacciones que un ser humano puede tener en su vida, mucho más allá de cualquier éxito o desarrollo profesional que uno pueda tener. Pero es comprensible también que la gente joven lo piense, ¿no? Nadie está preparado para ser padre. Y sí, se viven algunas cosas difíciles a veces con los hijos. Pero con todo eso, el lograr verlos desarrollados, el lograr verlos adultos y que poco a poco se hacen independientes, es una gran satisfacción y pienso yo que siempre lo va a hacer a pesar de las dificultades que los padres puedan atravesar al tener a los hijos, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes, pues, ¿no? ¿Cómo se podría resolver esto, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista geopolítico, se tendría que mejorar la situación del planeta primero, para que poco a poco cada país logre tener algún tipo de prosperidad y que la gente pueda solventar no solamente el estilo de vida que quieran tener, sino también el criar a hijos, ¿no? Eso es algo importante. Ojalá pues que la situación mundial mejore, ojalá que la gente más joven tenga en un periodo de tiempo, digamos, no muy largo, la posibilidad de mejorar su prosperidad en general y que se puedan dar el lujo de tener familia, tener descendientes, tener hijos y no tener que, como dijo Farsad en su publicación, tener que estar preocupándose por sentirse estresado o tener una sensación de pavor por cómo pueda ser el futuro de sus hijos. Ojalá que todo esto se mejore poco a poco, pero pónganos en todo caso sus comentarios en el video. Como les dije, esta transmisión va a ser grabada, va a quedar en Rumble, que es por donde se ha transmitido, pero luego la vamos a copiar a las otras plataformas para que todos tengan oportunidad de poner algún comentario. Bueno, eso es todo por esta transmisión. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en la próxima. Será hasta entonces. Cambio y fuera.